Hoy pues vamos a hablar de las oportunidades que ofrece el mercado comercial aquí en el sur de la Florida, en la Florida en general. Pues para eso invité a Alex Silverglide. Él es el director general de inversiones de Marcus Millichap. Y bueno, para eso aquí les dejo a Alex, quien nos va a dar la charla de hoy. Y bueno, les recuerdo que, bueno, que pueden hacer sus preguntas tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Y si alguien pues quiere levantar la mano, pues con todo gusto yo les puedo abrir el micrófono, que eso es lo bonito de estos seminarios, que lo podemos hacer en vivo y no nos llevamos ninguna duda a casa. Así que bueno, muy buenas tardes, Alex, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bienvenidos a esta presentación, como mencionó Antonio, sobre inversiones en propiedades comerciales en los Estados Unidos, con énfasis en la Florida y mucho también discusión. Vamos a hablar sobre el sur de la Florida en particular. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Bien, espero que se vea bien. ¿Pueden ver ahí? Antonio, ¿se ve ok? Sí, se puede ver bien. Sí. Perfecto. Mi nombre es Alex Silverglide, soy director general de la firma de Marcus & Millichap. Es una compañía nacional, establecida en 1971, con más de 80 oficinas en todo el país y Canadá. Ya veremos el mapita próximamente. Y estoy con la compañía hace unos 20 años. Como mencioné, nuestra compañía se dedica exclusivamente a representación de dueños y compradores de propiedades comerciales y solo comerciales. Dentro del ámbito comercial, nos dedicamos a todos los grupos específicos de comercial, ya sea edificios de oficinas, propiedades industriales, multifamiliares, retail, comerciales en general, hoteles, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que abarca el sector comercial, nosotros lo manejamos y solo el sector o el énfasis de compra y venta. Es decir, nosotros no hacemos administración de propiedades o no hacemos alquileres, ¿verdad? Para eso hay muchas otras compañías que se dedican a eso, con las cuales nosotros trabajamos, pero el énfasis nuestro es efectivamente compra y venta de todo tipo de propiedades comerciales. El enfoque nuestro es un enfoque singular, como mencioné, en corretaje en las propiedades, y eso es lo que nos ha llevado a destacarnos, ¿verdad?, en este campo a través de los 50 años ya que tenemos en el mercado. Es decir, a consecuencia de eso, nos ha permitido controlar, y hasta el día de hoy controlamos el inventario más grande de la industria, al tener la especialización y por ende también tener la mayor cantidad de información de lo que es las transacciones, research, investigación de todo lo que está ocurriendo en los diferentes sectores de propiedades comerciales. Tenemos un departamento que se dedica exclusivamente a eso y, como mencioné, con una presencia muy fuerte a nivel nacional y Canadá también, con lo cual nos permite también tener un entendimiento por medio de nuestros colegas de no solo qué está ocurriendo en los diferentes grupos de propiedades comerciales, sino también a nivel geográfico. Es decir, yo estoy aquí basado en Miami, pero claramente hacemos muchas operaciones con clientes nuestros en otros mercados del país, Canadá, a través de nuestros colegas que sí están, ¿verdad?, compenetrados en esos mercados y entienden mucho más la dinámica y los detalles de esos mercados, los cuales nos permite asesorar a nuestros clientes de una manera mucho más completa y profunda referente a esos mercados particulares. Ya mencioné la segmentación por tipo de propiedades, es decir, nuestros agentes tienden a especializarse o enfocarse en un grupo específico de propiedades. Tenemos grupos dedicados a ese tipo de propiedad, con lo cual también nos permite tener la experiencia y entender todos los detalles de lo que está ocurriendo en esos sectores en particular. Tenemos unos sistemas exclusivos de investigación. Como mencioné, emitimos una serie de reportes constantemente a nivel nacional y a nivel local de qué está ocurriendo el comportamiento de ese tipo de propiedades. Tenemos una inmensa cantidad de información de mercado, con lo cual nos permite, como mencioné antes, asesorar de manera global y bien profunda a nuestros clientes y poder proveerles el mejor tipo de asesoración, no solo en la identificación al principio del proceso de qué tipos de propiedades les puede gustar, sino también durante el proceso de elección de propiedad, un proceso de investigación, de negociación, cuando llegamos a hacer una oferta, por decirlo así, y todo el proceso desde la adquisición
hasta el cierre de esa operación. Entonces, es ese conjunto de actividades con los cuales nos permite a nosotros estar bien equipados con todas las herramientas para poder proveerles al cliente no solo acceso al producto, sino también conocimientos con los cuales les permite tomar la mejor decisión posible. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con nosotros? Como mencioné, hay otras compañías nacionales, ninguna de ellas tiene el enfoque exclusivo en lo que es compra y venta. Otras compañías se dedican a los otros servicios que mencioné y por ende nos hace o nos permite separarnos o especializarnos en todo tipo de aspectos referente a los diferentes grupos de propiedades que mencioné. Y tenemos la fuerza más grande de especialistas, por lo cual nos lleva a conseguir el inventario más grande. Es decir, cuando uno está buscando producto, especialmente en un mercado como hoy, que hay mucha más demanda que oferta, uno quiere poder tener acceso a propiedades que normalmente uno podría tener. Y aunque hayan plataformas online como un LoopNet o un CoStar, por ejemplo, eso tiende a ser muy fragmentado y el tipo de información que uno tiene acceso en esas plataformas uno no sabe qué tan filtrada es, qué tan bien evaluada es, y a la hora de ponerse serio, uno realmente tiene que cuestionar los números o lo que asumió el vendedor o el broker en ese momento. Entonces, solamente en la oficina nuestra de Miami, para que se den una referencia, tenemos más de 40 personas pura y exclusivamente dedicadas a compra y venta, con lo cual eso es una gran diferencia de cualquier otra de las compañías grandes y una gran ventaja que ustedes se benefician, por supuesto. Tenemos un flujo constante de información, como mencioné, el grupo nuestro de research, de investigación, y toda esa información es para proveérselas a ustedes para que a la hora de tomar la decisión sea la decisión más extensa, más informada y más lógica, ¿verdad?, para el beneficio de ustedes. Nuestro objetivo es forjar relaciones con nuestros clientes a largo plazo. Realmente no nos interesa hacer una sola operación y que se termine ahí. La verdad que nosotros estamos acostumbrados a crecer con nuestros clientes a largo plazo. Quizás usted sea la primera operación, pero la idea es poder a través del tiempo hacer varias operaciones en conjunto, ayudarlos a crecer, ayudarlos a estratégicamente evaluar su cartera, su portfolio, ¿verdad?, de propiedades, y de que la mejor manera estratégica tomar las decisiones más beneficiosas para ustedes en conjunto con otros expertos como sean abogados, contadores, etcétera, etcétera. Bien, como mencioné brevemente, estos son los diferentes tipos de grupos principales que abarca el sector comercial, hotelería, industriales, que pueden ser galpones grandes o bodegas de pequeño tamaño, terrenos, cuando me refiero a terrenos, terrenos comerciales, no de casas de por sí, viviendas prefabricadas, o como se dice en inglés, manufactured housing, edificios, departamentos o multifamiliares que son muy comunes, propiedades de alquiler neto, de eso vamos a hablar bastante, que son muy comunes especialmente para el inversionista extranjero. Y brevemente me refiero a propiedades que tienen generalmente un solo inquilino, como una farmacia, una tienda de repuestos de autos, una compañía que venden todo por $1. Conocerán compañías como Walgreens, CVS, restaurantes rápidos como un McDonald's, un Burger King, Wendy's, etcétera, etcétera, donde generalmente los alquileres tienden a ser a largo plazo, con garantía fuerte crediticia, un respaldo financiero muy fuerte de el arrendatario, y donde el dueño de la propiedad no tiene que hacer absolutamente nada. Es decir, es neto, neto, neto de impuestos, seguros y mantenimiento, lo cual lo hace muy atractivo para un inversionista de afuera, especialmente porque no requiere ningún tipo de administración. Y ese tipo de propiedades son muy, pero muy populares, ya que le brinda al inversionista una renta bastante segura, a largo plazo, como mencioné, y sin tener que preocuparse en absoluto de lo que es el día a día de la administración. Luego también edificios de oficinas, el típico edificio de oficinas, y dentro de eso puede ser un edificio normal de oficinas, y hay subcategorías dentro del sector de oficinas, como por ejemplo los edificios médicos, que también son muy atractivos porque la industria de medicina claramente, con pandemia, sin pandemia, con recesión o sin recesión, solamente va a seguir creciendo, y la demanda de servicios médicos van a seguir aumentando, no solo por motivos obvios, sino demográficos, etcétera, etcétera. También puede ser edificios de oficinas con inquilinos a nivel gubernamentales, que también son bastante atractivos por la calidad crediticia de los gobiernos, con lo cual eso lo hace bastante seguro la renta.
y la previsibilidad del flujo de caja. Luego, propiedades de almacenaje, como mencioné, propiedades para adultos mayores, senior housing, que también otro sector muy en alta demanda, porque cada vez más hay demanda para propiedades donde la gente mayor, asilos o centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y activos especiales, otro tipo de propiedades especiales. Y acá pueden ver la gráfica, varios ejemplos. Dentro de estos diferentes tipos de grupos de propiedades hay todo tipo de criterios como más riesgo, menos riesgo, mejor nivel crediticio de los inquilinos, etcétera, etcétera. Es decir, no todos los hoteles claramente son iguales, no todas las propiedades industriales son iguales. Como todos los instrumentos de inversión, hay más riesgo o menos riesgo dependiendo de una serie de factores, los cuales vamos a tocar ahora. Bien, como mencioné, podrán ver el mapa, en este caso solo de Estados Unidos, faltan nuestros vecinos de Canadá, pero claramente tenemos una red muy extensa, prácticamente cubrimos todo el país o los mercados más grandes del país, y constantemente estamos manejando capitales que se mueven en este país. Como sabrán, muchos capitales. Hoy en día, por ejemplo, hay una ola muy fuerte de inversiones dentro del país a nivel nacional que están viniendo del noreste del país o de California, por ejemplo, a lo que es el sureste del país, especialmente el estado de la Florida. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, eso es una tendencia que ya viene ocurriendo hace mucho. En este país hay solo 6 estados donde no hay gasto, no hay pagos de impuestos a nivel estatal. Florida siendo uno de esos estados, lo cual lo hace muy atractivo para gente que vive en el noreste del país, o en estados como California, donde hay muchos impuestos estatales, etcétera, etcétera. Entonces, el tomar residencia en el estado de la Florida lo hace mucho más atractivo. Sin lugar a duda, el clima es un factor muy positivo, y también una serie de beneficios a nivel negocios, empresariales, lo cual hace muy también atractivo para compañías de reubicarse en el estado de la Florida, como por supuesto acceso muy fácil a los mercados latinoamericanos, europeos, caribeños, etc. Pero en fin, como verán, aquí tenemos mucha cobertura a nivel nacional. Específicamente para mencionarles en lo que es el ranqueo de número de ventas, número de operaciones cerradas en el último año, aquí verán claramente que dentro de las compañías más grandes nos destacamos muy fuerte, bastante lejos del número 2, ¿verdad? Aquí estamos en el año 2020 con casi 9.000 operaciones, cubriendo la gama de las propiedades comerciales que mencioné anteriormente. Y esto solo simplemente es para reforzar el hecho de que uno quiere estar cómodo, quiere poder confiar, obviamente, con quien trabaja, no solo a nivel personal, sino también a nivel compañía, y el respaldo que eso significa para beneficio de ustedes, del cliente. Al fin y al cabo, no por nada, ¿verdad? Los números hablan por sí mismos, los resultados, como dice aquí. Bien, como mencioné también, aquí verán un ejemplo de una propiedad de un solo inquilino. La primera foto, Walgreens, una farmacia, una cadena nacional que muchos de ustedes conocerán. Pero muy sólido respaldo a nivel crediticio de este inquilino. Como dije, alquiler a largo plazo, sin ningún tipo de responsabilidad, como propiedades médicas también, o propiedades también multifamiliares. ¿Cuáles son las consideraciones principales que un inversionista o potencial inversionista debe tomar en cuenta a la hora de evaluar si le interesa, si vale la pena comprar una propiedad comercial, lo cual es diferente de comprar una propiedad residencial, o un departamento, un condominio, una casa, como sea el caso? En primer lugar, la rentabilidad. ¿Qué expectativas tiene uno como inversionista de la rentabilidad de la propiedad? Sea un hotel, la propiedad, una oficina, un inquilino de una propiedad de un solo inquilino, en fin, no importa el producto en sí, pero qué expectativas tiene una persona versus otro tipo de inversión. En este país, el ladrillo o el inmueble, como se dice, históricamente se ha comportado muy bien, y se ha comportado mejor inclusive que la bolsa de valores a largo plazo. No solo eso, como sabrán, en todo el mundo, entre paréntesis, no solo en este país en particular, tomando en cuenta el crecimiento económico del país, la capacidad de recuperación, la capacidad económica que tenemos en Estados Unidos, aún con sus periodos de recesiones, de altos y bajos, este país sigue creciendo muchísimo, sigue siendo económicamente el país más fuerte en lo que es producción,
con una perspectiva muy sólida. Es un país que le da al inversionista, como ya sabrán, un marco legal predecible, un marco financiero sólido, una estructura, ¿verdad? Mucho más predecible que en otros países del mundo. Y una rentabilidad hoy por hoy en los mercados comerciales oscila en un rango de entre un 5 y 7, 8%. Eso es comprando una propiedad en efectivo sin financiarlo. Es decir, cuando uno financia la propiedad y consigue apalancarse o leverage, uno puede conseguir una rentabilidad aún más alta. Entonces, tomando en cuenta no solo la rentabilidad misma de una propiedad, digamos en un rango promedio hoy por hoy entre un 6 y 7%, aún más financiándola posiblemente, y comparando eso contra otras inversiones que pueden tener mucho más riesgo, mucha más volatilidad, etcétera, etcétera, y encima de eso los beneficios o potenciales beneficios que le trae a uno el invertir en una propiedad comercial, beneficios posiblemente contables, depreciación, etcétera, etcétera, eso hace que sea un producto o un instrumento muy atractivo a largo plazo o a corto plazo, como sea el caso. Entonces, dependiendo de la expectativa que ustedes tengan como inversionista, eso es un factor claramente que van a tener que considerar cuando ustedes evalúen las diferentes opciones, y aún dentro de cada producto, como mencioné, habrán propiedades que tienen más rentabilidad, por supuesto, con más riesgo y viceversa. Luego, nivel de administración. ¿Qué tipo de administración ustedes están dispuestos a tener, a asumir? O simplemente, si quieren contratar a una tercera parte, una compañía de management o administración, que también puede hacerlo, es parte del negocio, es parte del gasto, ¿verdad? Que ya se toma en cuenta, y eso los va a llevar a ustedes a decidir o a enfocarse en qué tipo de propiedad. Como mencioné, la propiedad que menos requiere administración es un single tenant, de un solo inquilino, como lo que mencioné de farmacias, etcétera, etcétera. O puede ser una propiedad que requiere mucho más administración, como un edificio multifamiliar que tiene 10, 20, 30, 50 inquilinos, apartamentos, que están constantemente, ¿verdad?, yendo, viniendo, cambiándose, arreglos, etcétera, etcétera, lo cual eso claramente requiere mucho más administración activa. Pero, como dije también, no quiere decir que ustedes tengan que hacerla, siempre tienen la opción de contratar una tercera compañía, dependiendo el gusto y la expectativa de ustedes. Luego, perfil de riesgo. Hay ciertos tipos de propiedades, por ejemplo, una propiedad multifamiliar tiende a ser considerada como muy bajo riesgo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que vivir en algún lugar, porque uno puede diversificar ese riesgo, no solo en un inquilino quizás, sino en varios. Un edificio de 20, 30, 50 unidades, es muy difícil que de noche a la mañana se vacíe, y por ende el flujo va a seguir estando ahí muy predecible. Por otro lado, hay propiedades que tienen más riesgo. Hay gente que aman las propiedades que les mencioné de un solo inquilino, porque no tienen que hacer nada, porque no tienen que lidiar precisamente con muchos inquilinos el día a día, pero también eso, dependiendo el perfil crediticio del inquilino, eso puede también traer sus riesgos. Es decir, así como hay una propiedad como una farmacia a largo plazo que cotice en la bolsa y que esté el alquiler, el contrato respaldado, puede ser una propiedad de un solo inquilino que no tenga esas características y que, aún teniendo un alquiler a 10 años, luego de X tiempo, tenga problemas financieros y tenga que incumplir ese contrato. En ese caso, la propiedad va a estar o 100% ocupada o 100% vacía, y el dueño, el propietario, tendría que volver a realquilarla, etcétera, etcétera. Entonces, y aún dentro del grupo de propiedades hay alquileres de más largo plazo, menos largo plazo, y claramente el perfil de riesgo también va a estar en lo que es ubicación. Hay mejores ubicaciones, peores ubicaciones, en fin, hay una serie de factores como los que mencioné que uno tiene que tomar en cuenta dado su nivel de confort o que está dispuesto a aceptar dependiendo de la tasa de rentabilidad. ¿Qué tipo de estrategia de inversión ustedes buscan como inversionista? Es decir, o a veces el comprador prefiere comprar una propiedad que ya esté estabilizada, que ya tenga 70, 80, 90% más de porcentaje de ocupación y no tenga que preocuparse de salir a buscar, con lo cual eso va a requerir, eso va a significar una rentabilidad más estable, menos riesgo, pero menos rentabilidad, potencialmente hablando, eso es. O uno puede decir, no, 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 prefiero remangarme, digamos, la camisa, tomar esos riesgos, comprar una propiedad que esté 50% vacía, pero a cambio de eso
pagar menos por esa propiedad y tomar esos riesgos yo como inversionista, pensando que, o asumiendo que yo voy a agregarle ese valor y de esa manera poder, en fin, eventualmente capitalizar eso, monetizar esa apreciación. Entonces, depende de ustedes su perfil, su riesgo, su capacidad y su intención de qué hacer con esa propiedad. Entonces, otro factor que tienen que tomar en cuenta. Y por último, por supuesto, una estructuración legal y el impacto impositivo. Mucha gente de afuera, uno de los beneficios que este país da es que realmente es muy fácil invertir en Estados Unidos a diferencia de otros países. No solo que el gobierno lo permite, sino que establecerse aquí, armar una corporación, armar una estructura legal y contable, realmente no es difícil. Obviamente eso se encargan los abogados, los contadores, pero es una forma muy fácil de hacerlo, pero sin, claramente hay que establecerse y yo les recomendaría que lo hagan desde un momento, desde ya, si están pensando en invertir, porque es una cosa menos que van a tener que, ¿verdad?, que lidiar a la hora de invertir, de hacer las ofertas. Muy brevemente, el mercado de la Florida. Toqué un poquito el tema anteriormente. Es un estado no solo atractivo a nivel impositivo, sino que tiene un excelente clima de negocios. El estado de la Florida tiene una economía muy diversa en varios sectores y muy creciente. Demográficamente son los estados que está creciendo más que cualquier otro. Es parte de lo que se dice el Sun Belt, es decir, históricamente la migración nacional doméstica del país tiende a irse de los estados del norte, estados como Michigan, Pensilvania, Nueva York, etcétera, etcétera, donde está la vieja industria y tienden a reubicarse en estados del sur. Sun Belt viene de la palabra de sol, como Florida, Texas, Georgia, etcétera, etcétera. Realmente Florida es el centro mundial y balcón a las Américas. Gran mayoría de las compañías globales que tienen algún tipo de nivel de negocios serios en Latinoamérica, muchas de ellas tienen una base principal en Miami y usan Miami como, ¿verdad?, como puente a las Américas. Tenemos una fuerza laboral muy competitiva, lo cual lo hace muy atractivo para compañías en establecerse aquí, a diferencia de otros estados. Una muy buena infraestructura con varios puertos, aeropuertos, claramente el puerto de Miami, Jacksonville, Tampa, etcétera, etcétera. Mucho nivel de innovación, muchas universidades aquí, tecnología, medicina, investigación, y claramente una calidad de vida muy atractiva, que no tengo por qué, o sea, no tengo por qué mencionárselos, ya la conocen muy bien. Y el estado de la Florida constantemente es rankeado como uno de los mejores estados para hacer negocios, tomando en cuenta todos estos factores, lo cual posiciona al estado a futuro muy, pero muy atractivamente y la verdad que la perspectiva muy, pero muy atractiva. No solo el sur de la Florida, claramente, estamos viendo mucho crecimiento en otras partes del estado, principales como Tampa, Orlando, Jacksonville, etcétera, etcétera. Bien, lo que quiero hacer ahora es darles, antes de hablar de unos ejemplos de propiedades, contarles un poquitito brevemente sobre qué está ocurriendo en estos tiempos, específicamente qué pasó muy brevemente durante la pandemia sobre el comportamiento de las propiedades comerciales y qué estamos viendo ahora en torno a una recuperación, un realce, ¿verdad?, de lo que estamos viendo en el sector comercial. Claramente cuando surgió la pandemia hubo una cierta parálisis, ¿verdad? Que no solo a nivel comercial, sino también en todos los negocios, ¿verdad? Crisis de salud, etcétera, etcétera. Y el sector comercial realmente también, aún paralizándose, pienso que fue golpeado mucho menos que otros sectores. Y pienso que el golpe fue mucho más específico en ciertos subsectores, como por ejemplo, todos sabemos que con las restricciones de salud pública, todo lo que eran restaurantes, gimnasios, etcétera, etcétera, centros de convención, eso claramente fue afectado muy negativamente y por ende todos esos negocios que tenían ese tipo de inquilinos fueron afectados. En gran parte los propietarios pudieron afrontar esa situación por medio de extensión, prórrogas de contratos de alquiler, etcétera, etcétera, y aunque obviamente hubieron muchos negocios que no pudieron sobrevivir, gran parte de ellos sí lo hicieron por parte de la ayuda estatal o federal, mejor dicho, con todos los incentivos que el gobierno
implantó en ese momento para poder permitir, ¿verdad?, la continuación de sus negocios. Habiendo dicho eso, se puede decir que el comportamiento a nivel general ha sido bastante bueno. Repito, con ciertas excepciones. Claramente el sector hotelero fue muy fuertemente el golpe, pero aún así, o sea, tomando en cuenta el sector hotelero, que se puede decir probablemente más golpeado de todos, aún así el nivel de incumplimiento que mucha gente esperaba que ocurra, como fue durante la crisis de la recesión financiera del 2009-2010, no fue tan duro el golpe, no fue tan seria la situación, a punto tal de que mucha gente estaba ya esperando ansiosamente, bueno, van a estar rematando, regalando, los bancos van a estar ejecutando, ¿verdad?, órdenes de remates de estos hoteles, y hasta el día de hoy realmente no se ha visto. Sí han habido ventas de distress, como se dice, pero afortunadamente el sector comercial ha pasado esta tormenta bastante bien, y no solo que lo ha pasado bien, ciertos sectores se han fortalecido precisamente porque al enfrentar este cierto grado de incertidumbre durante la mitad de la pandemia del año pasado, muchos sectores, como por ejemplo las propiedades de un solo inquilino, de servicios esenciales, como se dicen, como por ejemplo farmacias, venta de comida, supermercados, todos productos de $1, etcétera. O sea, sectores que realmente, a pesar de la pandemia, no solo que han sobrevivido, sino que se han fortalecido aún más, se han cotizado aún más ese tipo de propiedades, y es lo que más se ha transactado, ¿verdad? Entonces, el sector se ha comportado bastante bien, y hasta el día de hoy podemos decir que la demanda se ha mantenido bastante estable y está empezando a subir aún más por los factores, los motivos que mencioné. Entonces, hoy por hoy el sector está muy saludable, se podría decir en términos generales, por supuesto, con ciertas excepciones, y también el sector financiero, lo cual es la sangre de esta industria, también ha apoyado bastante. Las tasas de intereses se han mantenido bastante bajas, a pesar de la leve alza en las últimas semanas, e históricamente estamos viendo tasas de interés en un rango de 4,5-5% para obtener préstamos. También, lo cual lo hace muy atractivo el poder aprovechar esa diferencia entre el prestar o sacar una hipoteca a ese tipo de tasa de interés y la rentabilidad pura de la operación de un 6 o 7%, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una muy buena fórmula para poder invertir en este tipo de propiedades y aprovechar todos los beneficios con flujos a largo plazo y con mucha menos volatilidad de otros instrumentos. Entonces, simplemente era para darles un poquito una actualización de lo que estamos viendo ahora. Seguimos estando en una situación de más demanda que oferta y una escasez de producto en el mercado, pero seguimos trabajando con nuestros clientes y proveyéndoles y dándoles mucho inventario a la misma vez. Bien, entonces, quiero darles unos ejemplos concretos ahora de tipo de propiedades que estaba mencionando con algunos numeritos. Por supuesto, quedo a disposición de ustedes luego para poder tener una charla más profunda, ya sea de estos o de otros tipos de propiedades. Esto es simplemente un pantallazo, como se dice, para compartir con ustedes qué rango de rentabilidades, qué tipo de precios, etcétera, etcétera. Por supuesto, cada propiedad que tenemos en el mercado, tenemos un libro de 50 a 60 páginas que ofrece todo tipo de detalles, información de mercado, comparables, etcétera, etcétera. Entonces, esto es únicamente una muy breve foto, por decirlo así, de los indicadores básicos de la propiedad para que se dé una idea qué tipo de cosas están disponibles. Ok. Entonces, por ejemplo, estas son todas propiedades que tenemos nosotros a nivel exclusivo dentro de la compañía para brindarles a ustedes como clientes. Esta propiedad, la primera, es una propiedad de un solo inquilino, un banco, esta 5252 Ehrlich Road en Tampa. Es un banco Regions Bank, que es un banco regional con también un muy buen nivel financiero, un respaldo muy fuerte. En este caso, la propiedad le quedan unos 4 o 5 años en el contrato de alquilar, con opciones de renovación. El precio es 2,3 millones a una rentabilidad de 7%. Bastante atractiva, una zona muy buena de Tampa, está en una esquina con un buen alto nivel de tránsito vehicular, en más de un acre. Luego tenemos una propiedad aquí en Hollywood, que está pegado a Miami, que es el condado que le sigue, Broward County, una propiedad de 31,000 pies cuadrados que vienen a ser más o menos como 3,000 metros cuadrados.
a un 7% de proyección. Esta propiedad tiene unos espacios vacíos que se pueden rentar y da un potencial de más del 7% de rentabilidad. Una propiedad de 1985, muy bien ubicada, al lado del Turnpike, con un acceso muy bueno. Una propiedad construida en 1985 de, como mencioné, 3.000, más o menos 3.000 pies cuadrados, en casi 2 acres. Una propiedad con un terreno bastante amplio, con un perfil muy bueno. Otro beneficio que no mencioné sobre, por ejemplo, el sector de oficinas, es de que no hay mucha oferta del producto, no hay muchos nuevos edificios que se han construido en los últimos 20, 30 años, lo cual hace el sector muy atractivo, porque al haber una falta de oferta y un incremento de demanda, eso significa que va a haber una presión para que los niveles de renta sigan aumentando. Una de las preguntas que se me hacen, por ejemplo, a nivel al sector de la oficina es, ¿qué está pasando? Ahora con la pandemia, mucha gente que no ha estado trabajando en las oficinas, trabajando a nivel remoto, etcétera, etcétera, y la verdad que no se sabe qué es lo que va a pasar eventualmente. Lo que sí sabemos es que sí, aunque mucha gente estuvo trabajando desde sus casas y no yendo a la oficina, eso ha estado cambiando y mucho más, incluyendo grandes compañías como Google, etcétera, etcétera, ya están todos empezando a volver a las oficinas, si no de manera full time o con tiempo completo, de manera part time, ¿verdad? Así que, pero claramente el perfil demográfico de crecimiento de empresas y de negocios lo hace parecer de que va a seguir aumentando la demanda del uso de usuarios, de inquilinos para espacios de oficinas. Aquí otra oficina, por ejemplo, en el Doral, que está pegado al aeropuerto de Miami, como verán. Esta es de 9,8 millones, 28.000 pies cuadrados. Esta propiedad también tiene una proyección de 7,5% de rentabilidad. Esta propiedad está en una esquina. Aquellos de ustedes que conozcan el Doral, está sobre la 36 calle, que es la Doral Boulevard, y la 79 avenida, justo saliendo ahí del Palmetto, de la autopista del Palmetto. Una esquina única, una visibilidad muy, pero muy atractiva, con un potencial muy grande. Están haciendo un proyecto de desarrollo enfrente a esta propiedad inmenso de centro comercial, apartamentos, etcétera, etcétera. Y esto está muy cerca de varios hospitales, como mencioné, pegado al aeropuerto de Miami. Así que este perfil de propiedad ofrece a un inversionista un futuro muy, pero muy atractivo. Luego tenemos otra propiedad aquí de oficinas, está en Sunrise, 400 Sawgrass Copper Parkway, y el nombre Sawgrass les debe sonar muy familiar a ustedes o varios de ustedes, que está muy cerca del shopping, ¿verdad? Sawgrass. Y esta propiedad está sobre la avenida principal, un edificio más pequeño, 25.000 pies cuadrados o 2.500 metros aproximadamente. Esta propiedad ya tiene actualmente más de un 7% de rentabilidad, un edificio muy bonito, corporativo, y en este caso el dueño mismo que está vendiendo, el vendedor, está ofreciendo financiamiento 70%, no lo muestra aquí, pero yo lo conozco, o sea, yo lo estoy administrando, con lo cual aquí se puede entrar solo con un 30%, es decir, un poquito más de $1.000.000, uno puede recibir, controlar, comprar esta propiedad y una rentabilidad muy alta, probablemente alrededor de 8 o 9%, tomando en cuenta la diferencia entre la tasa de interés y la rentabilidad misma de la propiedad. Aquí hay clientes también muy importantes como un banco, una compañía suiza de productos de oftalmología, es decir, un perfil muy sólido. Y aquí también hay otra propiedad también pequeñita de oficinas en la zona de Miami, 1300 Coral Way, que está muy pero muy cerca del distrito de Brickell, distrito financiero, el centro de Miami, el distrito financiero. Una propiedad que tiene varios inquilinos médicos, como mencioné, a solo 5 minutos del corazón financiero de Miami y del centro de Miami. También que ofrece una oportunidad de desarrollo a futuro, porque tiene un terreno bastante amplio, y en este caso 5,2 millones. Y esta última en esta página es una propiedad en Fort Myers, que queda no muy lejos de Tampa. En este caso es una compañía, se llama PDQ, una cadena de comida, a casi 3 millones, contrato a largo plazo, recién construida, hace 5 años. También, como estas propiedades que mencioné que tienen un solo inquilino a largo plazo, donde no hay que hacer absolutamente nada.
también Florida, con una rentabilidad de 6,5%. Aquí hay otras de este tipo de propiedades que les mencioné antes. Por ejemplo, aquí hay un Burger King en Texas. Texas es otro estado que no tiene impuestos estatales, bastante atractivo, un estado que está creciendo mucho también. Burger King, conocerán la cadena de hamburguesas, por supuesto, 2,5 millones a un 5,5% de rentabilidad, una propiedad recién construida el año pasado, el 2020, también con muchos años. Y cabe acotar también que, como mencioné antes, cuanto mejor es el perfil de la propiedad, ya sea ubicación, número de años de contrato, nivel crediticio del inquilino, más baja va a ser la rentabilidad porque, por supuesto, significa mucho menos riesgo. Entonces, en este caso podrán ver el caso de Burger King, compañía muy conocida, a largo plazo, un edificio nuevo, bien ubicado. Esta rentabilidad va a ser más baja, pero también significa mucho menos riesgo. Luego, Walgreens en Texas, Cypress, Texas, 3,9 millones, 6% de rentabilidad. También, esta propiedad no hay que hacer absolutamente nada, con contrato a largo plazo y con opciones de renovación para el inquilino. Además, otra propiedad, por ejemplo, en este caso como un Starbucks en Orlando. Todos conocemos Starbucks, la cadena, por supuesto, de café. 3,2 millones, esta está a un 5%. También recién construida, buen mercado, buen inquilino, a largo plazo, y por ende la rentabilidad es un poquito más baja, pero también con atributos muy positivos. También tenemos una propiedad aquí en Defuniak Springs, un KFC, la cadena de pollo, ¿verdad? Que todos conocemos, a un 1,4 millones de dólares, también un 5% de rentabilidad. Muchas de estas propiedades tienen un drive-thru para que los carros pasen, lo cual lo hace muy atractivo. Y un pollo tropical, es una cadena más regional, no es nacional, pero es más regional, ustedes conocerán si han pasado por Florida u otros estados como Georgia o Texas, y esa está en 3,6 millones, también bastante nueva, 2006, a un 5,45% de rentabilidad. Y por último, un Wendy's, cadena también de restaurantes, en Winter Springs, a 2,8 millones y a un 4,85% de rentabilidad, propiedad que también 2021 recién construida. Cuanto mejor sea la calidad del inquilino, el plazo del alquiler, del contrato, más fácil es financiarla. Los bancos aman este tipo de propiedades porque son, precisamente porque están respaldadas muy bien por los inquilinos, buen estado financiero. Entonces no solo se fijan en la capacidad financiera del prestamista, sino claramente de la solidez del contrato con estos inquilinos. En fin, se dan una idea más o menos. Quería darles un pantallazo de qué tipo de rango de rentabilidad, perfil de riesgo. Hablamos de muchas cosas, muchos tipos de propiedades. Lo que voy a hacer en este momento, Antonio, lo voy a abrir para preguntas y respuestas para dejar tiempo para eso. Sí. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Antes de entrar a alguna pregunta, pues las pueden seguir colocando en el chat, por supuesto. Me gustaría que comentaras un poco, como aquí la audiencia es extranjera, cómo es la parte para pedir créditos para extranjeros, que muchos piensan que a lo mejor puede ser que no tengan acceso y resulta que sí. Comenta un poco esa parte que es importante. Sí, no, muy buena pregunta. Quiero decirles que aunque en Latinoamérica estamos acostumbrados a comprar las propiedades en efectivo, ¿verdad? Cash, en Estados Unidos una de las cosas que hace este mercado tan, pero tan fuerte y tan activo es precisamente por la solidez y por la liquidez que este mercado ofrece. Y una de las cosas que ha ocurrido en este país en los últimos, yo diría, 5 o 10 años, es que se ha abierto mucho más a financiar a extranjeros, cosa que en el pasado era mucho más difícil. Hoy en día, repito, mucho se va a basar en el tipo de contrato, el tipo de inquilino, etcétera, etcétera. Pero hoy en día los bancos se han dado cuenta que es tanta la cantidad de inversionistas que vienen de afuera que en gran parte no quieren perderse ese negocio, y mientras que el prestamista o el comprador de afuera cumpla ciertos requisitos, realmente es bastante fácil conseguir préstamos. Para darles una idea, hoy en día estamos hablando de un rango entre 50 y 70%
quizás 75% del valor de compra, el precio de compra, es lo que ofrecen los bancos. Y la verdad que aún pudiendo comprar una propiedad en efectivo, digamos que ustedes tengan, no sé, 2 millones de dólares por decir una cosa para invertir, muchas veces no conviene comprarlo en efectivo por 2 millones, sino aprovechar, apalancarse para que esos 2 millones de dólares les permita a ustedes comprar 4 millones o 5 millones de dólares en propiedades, ¿verdad? Y diversificarse de esa manera. O sea, no solo comprar una por dos, sino voy a comprar dos propiedades, que dos de dos o tres y dos o como sea el caso. Entonces sí, hay disponibilidad de financiamiento y realmente deberían aprovecharla. Excelente. Bueno, pues aquí hay algunas preguntas que, por ejemplo, hace José Luis. Dice, ¿a través de ustedes es posible acceder al self-storage investing en Florida o en Texas? Y de ser así, ¿existe financiamiento para ese tipo de propiedades comerciales? Sí, claro, quizás no lo mencioné antes, pero dentro de uno de los grupos que nos especializamos de la gama comercial es self-storage, ¿verdad? O propiedades de almacenaje, que es un mercado que también ha crecido muchísimo solamente por crecimiento demográfico. Los estados que han tenido mucho más crecimiento, Florida, Texas, mucha gente se está mudando, está creciendo naturalmente la población, entonces ese tipo de propiedades también está en muy alta demanda. Es una administración muy simple, muy baja, ¿verdad? Porque son bodegas de almacenaje donde la gente es muy diferente en nuestros países en Latinoamérica, pero en Estados Unidos es muy común, la gente se muda mucho, ¿verdad? Muchos cambios, y gran parte de la población tarde o temprano termina alquilando uno de estos galpones o bodegas donde almacenan, no sé, muebles, cosas, lo que necesiten. Pero si tenemos un grupo que se dedica específicamente a eso y tenemos propiedades para ofrecerles en ese sector, sea Texas, Florida o todas partes del país. Vale. También, bueno, en la misma pregunta dice José Luis, no sé si se puede advertir que a través de ustedes sí puede invertir en diferentes estados debido a nuestros intereses comerciales. Quisiéramos conocer alternativas de self-storage en Florida, en Nueva York y en Texas. O sea que, bueno, eso, con todo gusto podemos coordinar una llamada con Alex y pues ir más a fondo, como bien dijo Alex, en cada uno de las necesidades de inversión de cada uno de ustedes. ¿Sí? Uno de los motivos, y quiero, si me permiten, unos 3 segundos de publicidad, por decirlo así. Uno de los motivos por el cual estoy con la compañía prácticamente ya 20 años es no solo por los recursos de asesoramiento, investigación, y el grado de información, cantidad y calidad que tenemos, y lo hacemos precisamente para compartir eso con nuestros clientes, para que tengan el mejor grado de información, porque como se dice en inglés, knowledge is power, ¿verdad? Conocimiento es poder. Y por supuesto, acceso al inventario más extenso de la industria. Es porque eso nos permite a nosotros, y a mí en este caso, poder darles el mejor servicio y brindarles el mejor servicio, no solo en darles acceso al producto, ¿verdad? Sino también los conocimientos. Por ejemplo, volviendo a la pregunta, Antonio, si la persona que preguntó, con mucho gusto aquí pueden ver mis contactos, no sé si siguen viendo mi página, ¿puede ser? No, ahorita no, pero las podemos compartir después. Sí, 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 bueno, mi página web es muy simple, es floridacomercial.com, sí, comercial con una M, yo lo voy a ir versión escribiendo en el español, chat. Sí. floridacomercial.com, y ahí tienen mis contactos también. Es precisamente por eso, porque si usted está buscando, por ejemplo, una propiedad de self-storage o de almacenamiento en Nueva York, por decirlo así, con mucho gusto pueden contactarse conmigo y yo tengo acceso a mis colegas que se dedican a ese producto en ese mercado, y por esa parte poder brindarles todos los conocimientos de un experto de ese producto en ese mercado. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Lo hace mucho más simple, mucho más fructífero para poder compartir con ustedes y yo poder traer a la mesa cualquier sea el experto en cualquier producto comercial y en cualquier geografía, y trabajar de esa manera con el mejor equipo. Vale. Aquí Mirta nos pregunta si hay inmuebles comerciales de valores de $500,000 y, bueno, cuál sería su rentabilidad promedio y se puede financiar en esos montos. Sí, bueno, yo diría que hay. Generalmente el ticket
para entrar a una propiedad comercial, aunque sí los hay por menos de 1 millón, yo diría que generalmente empiezan de 1 para arriba. Ahora, tomando en cuenta lo que dije antes, si uno tiene $500.000 para invertir, sí puede comprar una propiedad de 1 millón, ¿verdad? Como mencioné antes, o sea, sería 50% de financiamiento, así que no tengan miedo, no piensen de que, oh, no tengo 1 millón, no puedo entrar. No, claro que pueden entrar. Entonces yo diría que probablemente, en términos generales, 400, $500.000 en capital sería lo mínimo para poder entrar a jugar, por decirlo así. Quizás consigan algo por menos, pero en términos generales, de 1 millón para arriba es el valor de las propiedades. Vale. Aquí Silvio nos pregunta, dice que ella es de Perú y no entiendo, ¿una persona con visa de turista se puede invertir en Florida o en cualquier estado? Sí, Sí, claro, sí, sí, claro. sí, No hay que ser residente, no hay que ser ciudadano. Uno puede invertir como extranjero en este país. correcto. Aquí nos preguntan, bueno, ¿qué recomiendan más, invertir en propiedades comerciales o en propiedades residenciales? Bueno, es como preguntarle a, no sé, al carnicero, ¿qué prefiere, carne o pollo? Yo siempre digo que, bueno, que eso va a depender de los objetivos de cada uno de los inversionistas. No sé si tú estarás de Sí, acuerdo. sí. Bueno, yo diría, miren, Sí, yo diría lo siguiente. Yo honestamente pienso de que el sector comercial ofrece mejor perspectiva de apreciación que el sector residencial. Y les digo por qué. Bueno, si uno no tiene la capacidad, si uno tiene, digamos, $200.000, que es prácticamente imposible entrar en el sector comercial con esa plata, pero sí puede comprar un condominio por $200.000, por decirlo así, obviamente, cómprelo porque es entre eso o nada. Pero si uno tiene la opción de comprar una propiedad comercial, claramente yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque uno tiene nivel de inquilinos generalmente más sólidos financieramente hablando. Cuando uno va a comprar una propiedad comercial, el que firma el contrato con usted es o una compañía X o una empresa X, o en el caso de un edificio de apartamentos, aunque sea una persona privada, generalmente va a tener varios inquilinos que tienen que vivir en algún lado, entonces no se van a quedar en la calle. Lo más probable es que sí les paguen. Muchas de estas propiedades, por ejemplo, multifamiliares, tienen subsidios del gobierno, lo cual lo hace aún más seguro el pago de la renta. Y cuando uno compra una vivienda, eh, por ejemplo, mucha gente en el sur de la Florida compra un condominio, ¿verdad? En un edificio de varias unidades. ¿Qué pasa? Usted está realmente pendiente de que ese condominio esté alquilado X tiempo durante el año. Y el momento que no está alquilado, solamente las expensas que usted tiene que cargar mes a mes, ¿verdad? Los gastos que el edificio le cobra, de mantenimiento, seguro, etcétera, etcétera, tienden a ser muy, pero muy caros. Entonces, la rentabilidad, cuando uno hace la matemática, ¿verdad? La rentabilidad misma de esa inversión generalmente es muy baja o negativa. Cuando uno compra un condominio, una casa, por decirlo así. Entonces, esos son los riesgos que uno toma cuando uno compra una vivienda. Ahora, mucha gente compra una vivienda y dice, bueno, la compro porque la uso parte del año, y uno está apostando más que nada a la apreciación, que puede o no puede materializarse, ¿verdad? O sea, cuando hay recesiones, los precios de las propiedades residenciales generalmente bajan bastante, especialmente si hay sobreoferta, lo cual muchas veces hay. Es muy fácil cuando los desarrolladores hacen varias torres o varias propiedades, realmente inundan el mercado con varias unidades, lo cual eso disminuye, ¿verdad? Pone presión hacia abajo de los valores. Entonces, no hay mucho que tiene que ocurrir para que su inversión en la propiedad residencial esté en rentabilidad negativa. Entonces, puede ser que le vaya bien, puede ser que tenga apreciación, pero por los motivos que expliqué, a mi criterio es mejor una propiedad comercial. vale, excelente. Bueno, aquí Silvia dice que le gustaría una propiedad, un departamento por Orlando. Bueno, y eso con gusto yo lo puedo atender si lo que quiere es una propiedad residencial. Eh, de momento no veo más preguntas. Por supuesto, bueno, aquí está, a ver, aquí para otro, gracias a otra consulta, el propietario del inmueble comercial debe pagar las expensas. Ajá. Sí y no, dependiendo del tipo de propiedad. Como mencioné, las propiedades de un solo inquilino, lo que llaman triple neto o triple net, en ese caso el inquilino es responsable de todas las expensas. En otro tipo de propiedades, por ejemplo, un edificio de oficina, dependiendo del arreglo del contrato, eso va a variar.
generalmente el dueño sí paga las expensas, pero cobra una renta más alta. Es decir, matemáticamente termina siendo lo mismo porque, por ejemplo, en un edificio de oficinas uno puede cobrar $20 por pie cuadrado bruto, es decir, el dueño se encarga de todos los gastos, o $10 el pie cuadrado neto, y asumiendo $10 el pie cuadrado de gastos, de expensas, en ese caso lo reembolsa el inquilino o lo paga el inquilino. Pero eso es negociable dependiendo del tipo de propiedad. Vale, perfecto. Aquí nos pregunta Enrique si el CAP que mencionan en los ejemplos ya están descontados los impuestos. No, no, los impuestos no, perdón, los impuestos de la propiedad sí, los impuestos a la ganancia no, ¿verdad? Porque cada persona tiene su diferente situación, su diferente porcentaje que pagan de impuestos a la ganancia, pero los impuestos de la propiedad sí. Estamos hablando netos, lo que se viene a decir en inglés el NOI, Net Operating Income, el ingreso neto de la propiedad. Aquí nos pregunta Silvia, ¿cómo haría si lo compro al contado y alquilo? ¿Cómo sería para alquilar? ¿Cómo consigo el cliente? ¿Cómo lo haría? Supongamos que se me terminó la vista y no quieren renovar. ¿Qué pasaría con el departamento que compre? ¿No podría viajar para vender? ¿Cómo haría eso en mis tiempos? Bueno, Silvia, con todo gusto, pues te podemos responder esas preguntas ya residenciales en una llamada, que es un poco más de detalle. Y como bien dijo Alex antes, para eso hay compañías que dan ese servicio, como Property Management, que se encarga de hacer ese tipo de cosas para que tú no estés preocupada, sobre todo si estás en el extranjero. Vale. Bueno, de momento no veo más preguntas, Alex, así que bueno, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a ti, Alex, por compartirnos la presentación. Les recuerdo que esta presentación queda grabada en mi canal de YouTube, Antonio Medas Realtor. Les haré llegar también a sus correos electrónicos de la presentación, para que puedan ver el enlace, y bueno, los que han sido invitados por Alex, pues él se encargará pues de enviarles también un correo electrónico para que puedan compartir la información. Por supuesto que si quieren contactar a Alex, pues ya lo pueden hacer a través de su página web, floridacomercial.com, o lo pueden hacer a través mío y yo los pongo en contacto con Alex. Así que bueno, muchas gracias, Alex. Gracias a ustedes, gracias Antonio. Bueno, muy buenas noches. Hasta luego. Igualmente.